Hace ya un buen tiempo en diferentes medios de noticias, se ha iniciado la discusión acerca de si estamos ya en una burbuja en la bolsa y el S&P 500, especialmente debido a las grandes valoraciones en los últimos meses de las acciones tecnológicas y de las grandes expectativas con respecto a la inteligencia artificial. En este video vamos a revisar la opinión al respecto de Ray Dalio, uno de los llamados superinversores, quien es el creador y CEO de Bridgewater Associates, uno de los fondos de cobertura más grandes del mundo. También revisaremos un reciente informe del Bank of America que analiza la situación actual del mercado, donde también se analiza la posibilidad de burbuja. Y finalmente revisaremos cuáles han sido las razones por las cuales el mercado no recibió de la mejor manera los resultados de Nvidia, y rápidamente después de la publicación del informe trimestral, la acción pasó de subir a caer en poco tiempo. Mi nombre es Jimmy Rocha, y en este canal hablamos de inversiones, bolsa y acciones. Antes que nada, hay que aclarar que el contenido de este video es educativo y no se trata de una recomendación de compra o inversión. Cada persona debe tomar sus propias decisiones basándose en sus conocimientos y experiencia. Comencemos revisando la opinión de Dalio, quien afirmó en una reciente entrevista que definitivamente hay una burbuja en el mercado. Pero aclara que en los mercados hay diferentes burbujas. Y trata de explicar cómo una burbuja es la creación de bastante riqueza de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando el valor de una acción está muy por encima de su valor fundamental, lo que se ve reflejado en los múltiplos de la compañía, creando de manera ficticia riqueza. Sin embargo, algunas veces, las burbujas se crean por las buenas expectativas de lo que ocurrirá en el futuro. Pero ante ciertas circunstancias como un impuesto sobre el patrimonio o el endurecimiento de las políticas monetarias, es posible que algunos operadores del mercado tengan que vender estos activos para lograr pagar estas deudas. Y es entonces en los momentos en los cuales las empresas o las personas necesitan liquidez, cuando se pueden tener problemas. Por ejemplo, en uno de sus libros, Dalio explicó cómo en la crisis de los años 20, la burbuja explotó porque precisamente una buena cantidad de empresas necesitaban vender riqueza para conseguir liquidez, es decir, venden porque necesitan dinero para comprar cosas. Y es en estos momentos cuando las burbujas estallan. Para Dalio, los estallidos de las burbujas algunas veces están precedidos del endurecimiento de la política monetaria o por impuestos al patrimonio, en donde se genera la obligación de vender algún activo. Por ejemplo, Dalio recuerda que actualmente hay una propuesta para un impuesto sobre patrimonio en California, así que se tendría una tributación estatal y una nacional. Además, en los próximos 25 años, se tiene una altísima incertidumbre y no es claro qué puede suceder. Para Dalio actualmente se tendría algo así como un 80% de una burbuja, que se alcanzó en el 100% entre los años 1929 y 2000. Por otro lado, ante la pregunta sobre los problemas de la financiación circular entre las empresas de inteligencia artificial, en donde algunas compañías son financiadas por recursos de sus proveedores, Dalio afirmó que no considera que este sea el principal problema. El verdadero problema puede estar relacionado con quién tiene en estos momentos las acciones de estas empresas, y Dalio se pregunta si las acciones están en manos de inversores institucionales, o más bien se encuentran en manos de inversores particulares. Pero Dalio también explica cómo, para que una burbuja explote puede subir mucho más. Dalio define una burbuja como un conjunto de circunstancias insostenibles, con una cantidad insostenible de compras y unas valoraciones que no son sostenibles. Recordando que una burbuja se puede reventar por el endurecimiento de la política monetaria, pero si bien puede que esto no ocurra, también está la otra posibilidad que es la necesidad de efectivo, que es lo que siempre revienta las burbujas, porque en esos casos hay que vender los activos para conseguir dinero y lograr pagar las facturas o comprar lo que se necesita. Y este posiblemente es el escenario en el cual estamos. En esa misma línea el Bank of America en los últimos días, en un informe, también ratifica que hay varias señales de burbuja en los mercados. El informe, que tiene por título The Flow Show, muestra cómo se tiene un contexto de máxima liquidez, en donde las expectativas del mercado son excesivamente optimistas, lo que está comenzando a crear señales del sobrecalentamiento de diferentes activos financieros. La fase actual del mercado, que podría ser una burbuja, tiene varios elementos que provocan que siga creciendo la valorización de los activos. Por un lado, una elevada depreciación del yen en Japón, y la alta expectativa de que las tasas de interés de los bancos centrales seguirían cayendo, tanto en los Estados Unidos como en otras economías desarrolladas. Situación que conlleva a un entorno de alta liquidez. En ese informe el banco muestra preocupación por lo que ocurre en Japón, en donde el Banco Central debería actuar con prontitud, para lograr que el yen se siga debilitando,
pues se puede afectar fuertemente la capacidad adquisitiva de los japoneses y se puede degradar la divisa. Esta situación está llevando a que los rendimientos en los bonos soberanos japoneses tengan el peor año desde la década de los años 70, al tiempo que el yen está muy cercano a los mínimos contra el dólar en 40 años. Esta situación está provocando que se cierren una gran cantidad de operaciones de carry trade, en donde los operadores aprovechaban las bajas tasas de interés en Japón para invertir en otros países con tasas más altas. Estas operaciones se habían realizado gracias a un mayor apetito por el riesgo y gracias a las bajísimas tasas en Japón. Por ejemplo, si las tasas en Japón estaban cercanas al 1%, se podían tomar préstamos en yenes, para por ejemplo colocarlas en bonos del Tesoro americano que tienen una rentabilidad cercana al 4%. Pero por el lado de los Estados Unidos las cosas también están complicadas, pues el Bank of America en su informe también muestra cómo la Reserva Federal tendría forzadamente que bajar las tasas, pues el sistema financiero comienza a mostrar ciertas grietas. En el informe el banco también identifica que las criptos se han convertido en un termómetro de cuánta liquidez hay en el mercado. El mercado cripto es tan solo el 0,4% de las carteras institucionales, sigue siendo un mercado que es dominado por inversores minoristas y de especulación. Para el banco las criptos se encuentran en el límite entre la especulación y la liquidez. Pero las recientes caídas superiores al 30% en el Bitcoin y del 41% del Ether podrían ser interpretadas como una señal que mostraría que el ciclo de liquidez global estaría llegando a su fin. En el informe se muestra como si no hay recorte de tasas, los bancos podrían tener problemas, que incluso llevaría a un estrés sistémico en todo el sistema si la Fed no baja las tasas. Y es que precisamente el informe del banco afirma que el rally bursátil de este año se ha sostenido en una parte, gracias a la caída en los costos de capital. Además del boom por la inversión en la inteligencia artificial y las expectativas en este sector y en los mercados esperan que los gobiernos respaldarán algunos sectores. Si bien el indicador de sentimiento del mercado del banco se encuentra en 6.2, aún lejos de los niveles superiores a 8 que corresponden a máximo optimismo, para el banco sí es evidente que el mercado muestra síntomas de exuberancia que se sostiene por la alta liquidez. Pero al mismo tiempo algunos acontecimientos como la caída del yen, las muy altas expectativas de reducción de tasas, además del aumento en la compra de activos de riesgo, puede crear un entorno que el banco considera bastante riesgoso. Este entorno es definido en el informe como Peak Global Liquidity, o de pico de liquidez global, en donde de esta complacencia por la liquidez podía pasarse rápidamente a la volatilidad sistémica, si los bancos centrales no toman las medidas a tiempo. Ahora bien, con respecto a los resultados de Nvidia, hay varios datos que no gustaron para nada al mercado. Por un lado, las cuentas por cobrar netas o accounts receivable han aumentado bastante a pasar de 23.000 millones del trimestre anterior a más de 33.000 millones de dólares para este trimestre. Esto no ha gustado para nada en los inversores, pues se considera que hay un aumento en ventas de chips, que se consideran a crédito y que tienen un mayor riesgo, pues finalmente es posible que estos cobros puedan demorarse o incluso no cobrarse por completo. Otro de los datos que no gustó al mercado fue los días que duran las cuentas por cobra, que fue de 53 días, por encima de los 46 días que fue reportado en el tercer trimestre del año anterior. Pero tal vez el dato que peor cae en el mercado fue el reporte de inventarios, que ya se acerca a 20.000 millones de dólares, casi el doble de los inventarios reportados un año atrás cuando eran de 10.000 millones de dólares. Si bien este aumento se podría considerar positivo, pues implica que la compañía está produciendo más volúmenes. También podría ser negativo, pues es posible que algunos productos ya estén en obsoletos o requieran de descuentos para lograr venderse. Pero por otro lado, si la demanda se enfría, estos altos inventarios podrían convertirse en un problema. Pero lo que más inquieta al mercado son los círculos de financiación entre varias empresas. Por ejemplo, Nvidia invirtió 2.000 millones de dólares en XI. Y al mismo tiempo XI pidió prestados 12,5 mil millones de dólares para comprar chips de Nvidia. De esa misma forma Microsoft invirtió 13.000 millones de dólares en OpenAI, al tiempo que OpenAI se comprometió a invertir 50.000 millones de dólares en Azure. Pero en ese círculo de inversión entre empresas, Microsoft encargó chips de Nvidia por valor de 100.000 millones de dólares para Azure. Y por otra parte, Oracle se comprometió a invertir 300.000 millones de dólares en OpenAI, lo que requiere hardware de Nvidia. Recordando que Nvidia ha anunciado que va a invertir hasta 100.000 millones de dólares para apoyar la construcción de la infraestructura de OpenAI. Lo que el mercado comienza a deducir es que circula el dinero, pero realmente nadie paga en efectivo. Las cuentas por cobrar se acumulan.
OpenAI gasta 9.300 millones de dólares anuales, frente a unos ingresos de tan solo 3.700 mil millones de dólares. Finalmente, y como conclusión, tanto Dalio como el informe del Bank of America coinciden en que, si bien no podemos afirmar que nos encontramos por completo en una burbuja en el mercado, poco a poco si nos estuviéramos acercando. Y una subida adicional del mercado sería bastante preocupante, pues se tendrían unas valoraciones que posiblemente excederían los futuros beneficios de las compañías, especialmente las tecnológicas y las relacionadas con la inteligencia artificial. Por otro lado, hay que estar muy pendientes del aumento del endeudamiento de las empresas tecnológicas, pues la ampliación de deuda de empresas como Oracle y Meta ya comienza a ser preocupante, pues no es claro cómo en un futuro las empresas obtendrían los ingresos para lograr cumplir con las obligaciones de pago de estas acreencias. Recuerda que en la descripción del vídeo encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el vídeo, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.